Aclaraciones. Esta historia fue adaptada y traducida en inglés por Zeus 2024, pero puede contener algunos errores de traducción en cosas como los nombres de los personajes, objetos, o puede contener errores al referirse a algún personaje en sí, y a veces se le refiere como, por ejemplo, ella, a pesar de que el nombre del personaje es masculino o es masculino en sí. No interpretará la acción de la historia, pero podría llegar a confundir a más de uno, y por eso se aclara de antemano. Los siguientes capítulos de la historia serán a ser subidos entre 7 a 14 días luego de la publicación del anterior capítulo. Y también se le recuerda al que esté viendo este video que puede comentar su historia o alguna historia que conozca en los comentarios, ya sea de Brain Hotel, Hello a Boss, My Hero Academia, Del Agua o cual sea. Yo la estaré viendo y la comprobaré para ver si son aptas para el canal. Ya sin más aclaraciones, disfruten el video. Switchblade. O por su traducción. Espada filosa. Por el creador. Cazid. El link de su historia original estará en la descripción. My Hero Academia junto con sus personajes e historia no me pertenece. Todos los derechos a Koei Horikoshi. Capítulo 16. Disonancia cognitiva. La verdad es que no me gusta ese juego, respondió su compañera de conversación, con un brillo divertido en sus ojos color avellana. Su cabello, rubio con mechones grises, estaba pulcramente cortado hasta el hombro, y el emblema de un general de la Asamblea Legislativa lucía con orgullo en él. Al parecer, Izuku se unía a la conversación ya en curso. Los juegos de disparos en primera persona no son tan interesantes, ahora que, ya sabes, disparado a gente. En primera persona. Hizo una mueca. Pero, ya sabes, me iban a disparar si no les disparaba. Eso debería mejorarlo, ¿no? Algo así suspiró Izuku. Cada vez que intentamos calmar las cosas, todo empeora. Cada vez que las intensificamos, todo empeora. Parece que no importa lo que hagamos. No siempre, respondió el general. Hace un mes hubo combates abiertos en las calles de Suiza, y ahora las leyes están resueltas, las calles se están reconstruyendo y los metahumanos están dispuestos a ayudar con sus brillantes habilidades legales. Todavía hay algo de violencia, por supuesto, pero está disminuyendo constantemente y parece que algo similar va a ocurrir también en Costa Rica. Al final, aceptar no oprimir a la gente no es un gran sacrificio. No pierdas la esperanza. Podemos ganar. Consideró Izuku, tomando un sorbo de café. No es que haya perdido la esperanza. Es solo que es difícil. Echo de menos no temer por la vida de mis amigos. Echo de menos los días en que mis opciones no eran aceptar la opresión de gente como yo en los países buenos y el asesinato en masa de gente como yo en los países malos, ni dirigir una organización terrorista internacional. Organización terrorista. Es una frase confusa, señaló el general. ¿De verdad somos eso? Sí, creo que eso está bastante claro, respondió Izuku secamente. Revolucionario es otra palabra para traidor, al igual que luchador por la libertad es otra palabra para terrorista. ¿Tenemos razón? ¿Estamos justificados en la mayoría de nuestras acciones? Diría que sí. El general asintió pensativo. ¿Alguna vez leíste V de Vendetta? Sí. Fue interesante. Y triste también. Creo que lloré. Como dijiste, hay una sutileza. ¿En qué momento terrorista escondido entre la multitud deja de ser preciso que luchador por la libertad que se enfrenta a la tiranía opresiva de una distopía? Sí, buena pregunta, suspiró Izuku. Solo sé que no podría vivir conmigo mismo si dejara de luchar ahora. Es justo. Chris dobló la esquina hacia la pequeña sala donde Izuku y su compañero de conversación tomaban bebidas calientes. Los miró fijamente un momento, frunciendo el ceño. Vaya. ¿De verdad se llevan bien por una vez? Negó con la cabeza, exasperado. ¿Quién de ustedes es Rafael? Soy yo, declaró Izuku al mismo tiempo que el general que estaba frente a él decía, yo. Intercambiaron miradas, se señalaron y dijeron en perfecta sincronía, ella es. Chris se dio una palmada en la cara, giró sobre sus talones y se alejó. Izuku y su compañero se echaron a reír. De acuerdo, gimió Izuku. 2 sueños en un día. Al parecer, un golpe en la cabeza le había quitado algunas cosas, como tirar libros de una estantería polvorienta. No había reconocido a la mujer cuando estaba dormido, inconsciente.
Una de esas, pero al despertar supo de inmediato que el general de la Asamblea Legislativa con el que había estado hablando era, o más bien se parecía a, Comadreja. Idris entró en la habitación y exigió saber cuál de ellos era Rafael Switcher. Así que, si no le cabía duda, Destro había doblado una esquina y encontrado dos copias idénticas de uno de sus generales, había preguntado cuál de ellos era un cambiante y, sin querer, había ofrecido una gran oportunidad para burlarse. Burlarse de Destro. Ellos. Incluso habiéndolo vivido, no podía asimilar lo que acababa de ver. Tampoco podía asimilar el debate moral que los generales de la Asamblea Legislativa habían estado teniendo. No tenían razón, ¿verdad? Matar a alguien por tu causa nunca estuvo justificado, con la posible excepción de una guerra real y organizada entre naciones, pero entonces, ¿quién decidía qué constituía una nación? ¿Qué era guerra y qué era terrorismo? Al fin y al cabo, la llamaban la Guerra del Ejército de Liberación de Myanmar. No quería pensar en ello. Era demasiado perturbador, le hacía sentir como si simpatizar con asesinos. En cualquier caso, costaba creer que a los dos generales realmente les importaran las sutilezas de la moral. Costaba creer la conversación en la que había participado. Ignorando la disonancia cognitiva, en resumen, Izuku ahora estaba completamente seguro de que su donante de memoria era Comadreja de Mordisco. Quizás malinterpretó la situación. Estaba bastante seguro de haber acertado. Así que, al parecer, Comadreja de Mordisco y Switcher no solían llevarse bien, tanto que Chris se sorprendió al verlos conversando civilizadamente. Interesante. Como si confirmar finalmente que recordaba haber sido niña no fuera suficiente distracción, allí estaba el búnker del sueño anterior de Izuku. Probablemente podría encontrarlo con cuidado. Debería, sin embargo. Ese recuerdo había sido diferente. Pequeños detalles, pistas ocultas, y su instinto le decía que este recuerdo era del Japón moderno, no de la época de la Guerra de la Liga de la Justicia, así que era muy posible que fuera el primero de sus recuerdos reales, en el sentido de que bien podría representar algo que Izuku había hecho él mismo durante su semana de ausencia. ¿Debería volver al búnker? ¿Debería decirle a alguien más cualificado dónde encontrarlo? Lo haría de forma anónima, por supuesto. No podía admitir cómo lo sabía, ni siquiera podía insinuarlo al encontrar la ubicación por casualidad. Izuku tenía motivos para suponer que el búnker presumiblemente del antiguo diputado estaba exactamente donde lo recordaba, pero para indicarle cómo llegar tendría que ir primero él mismo, y eso no parecía buena idea. Quizás debería olvidarlo. Había permanecido allí, imperturbable y discreto año tras año. ¿Para qué cambiar el statu quo? ¿De verdad que quería ir allí? Era ridículo, pero sentía tanta curiosidad que apenas podía pensar con claridad. Este era el primer recuerdo que había resurgido, que podría ser de Japón, de la época en que Izuku desapareció. Quizás ahora supiera de quién había obtenido los recuerdos, pero aún no tenía ni idea de qué había hecho durante su semana de ausencia, ni cómo ni por qué. Regresar al búnker podría revelar algo o sacudir aún más sus recuerdos. ¿Lo habrían secuestrado alguna célula moderna del MLA y lo habrían usado como peón desechable en una operación encubierta? Eso tenía mucho sentido, la verdad. De todas las posibilidades eso era probablemente lo que le había pasado. ¿Lo recordaría todo en algún momento? Le había llevado como un año ver siquiera ese breve atisbo de sus días perdidos, pero lo recuperaría todo si esperaba lo suficiente. ¿O tuvo que recibir varios golpes en la cabeza para obtener algo nuevo? Buenas noches, Midoriya, dijo Aizawa, entrando lentamente en la habitación. Atardecer. Efectivamente, al mirar por la ventana, descubrió que ya estaba anocheciendo. ¿Qué? Bueno, al menos ya no le dolía la cabeza. Todoroki estaba bastante molesto por haberte lastimado tan gravemente. El profesor se sentó junto a su cama. Puede que haya dicho sin querer muchas cosas que normalmente no habría dicho. Izuku parpadeó, atónito. ¿De qué se trataba? ¿Podrías contarme qué pasó con Endeavor antes de tu partido? Oh. Izuku no esperaba que Todoroki le dijera nada a Aizawa en un futuro próximo. Izuku, en su lugar, habría dudado durante semanas si debía contarle algo a su maestro. El pelinegro respondió, relatando exactamente lo que había oído, visto y hecho. Aizawa escuchó estoicamente. Gracias, Midoriya, asintió. Tras unos instantes de silencio, añadió. Por cierto, lo hiciste muy bien en el festival deportivo. Me impresionó mucho. ¿En serio? Había considerado su actuación mediocre. No tuve ninguna oportunidad contra Todoroki y con Shinzou. Negó con la cabeza. No debería hablar de eso delante de Aizawa, era
Supongo que su peculiaridad debe haber sido extremadamente perturbadora para usted, dijo el maestro, sin un rastro de juicio. Izuku consideró no responder, luego se encogió de hombros. No fue justo para él, de verdad. Él no es. Quiero decir, estoy seguro de que la gente ha sido terrible con su don toda su vida, y no es culpa suya que alguien con una habilidad similar me hiciera algo desagradable y no debería sentirme así, pero yo. Suspiró, incapaz de expresar sus pensamientos con palabras. No puedo evitarlo, añadió Aizawa. No es tu culpa, ni de Shinzou, ¿sabes? Lo máximo que se podría esperar de ti es que reconocieras conscientemente que tu aversión no tiene lógica. ¿De verdad era eso todo lo que podían esperar? Izuku esperaba algo mejor de sí mismo. Gracias, supongo. Tu madre debería venir a recogerte enseguida. Tengo que atender algunos problemas antes de irme a casa. Lo siento. De alguna manera estaba seguro de que era su culpa. Como si le leyera la mente, Aizawa le dijo, muy pocos de mis problemas son culpa tuya. Solo uno de ellos tiene mínima relación contigo, antes de marcharse. La chica de la recuperación vino a ver a Izuku 10 minutos después y le dio permiso para irse cuando llegó su madre. La pelirroja se levantó de la cama y se vistió para irse. Se sentía mareado y exhausto, pero aparte de eso, un poco peor. Hola, Ner, gritó Kacchan, entrando corriendo a la enfermería. La madre de Izuku entró detrás de él. Hola, Kacchan, dijo Izuku. Hola, mamá. Su madre lo abrazó con fuerza. Estaba muy preocupada por ti. Estoy bien, les aseguró Izuku. ¿Ganaste, Kacchan? Sí, respondió con una sonrisa de oreja a oreja. Todoroki me dio una pelea muy buena, pero ya sabes que su don le provoca hipotermia al rato. Lo dejé exhausto. Iida y Tokoyami son tercero y cuarto. Aunque Iida se fue justo después de la ceremonia de premios. Fue una emergencia familiar o algo así. Toda su familia trabajaba en actos heroicos, ¿no? Eso no sonaba nada bien. Espero que nadie haya resultado herido de verdad. No vi nada en las noticias, respondió Katsuki. Si alguien de la familia de Iida hubiera muerto, probablemente saldría en las noticias. Algo era algo. Ahora, salgamos de aquí. Me muero de hambre y seguro que tú también. Ahora que lo mencionas, quedé en comprar comida para llevar de camino a casa, dijo la madre de Izuku. Pensé que querrían comer pronto. Se daba a entender que las familias Bakugou y Midoriya cenarían juntas esa noche. Izuku se encontraba cada vez más distraído a medida que avanzaba la cena. La comida estaba buena y tenía un hambre voraz, pero tenía demasiadas cosas en la cabeza. Shinzou. Bunker. Bitu Asel. Todoroki. Kurohiri. Iida. Era demasiado. Todo parecía estar completamente fuera de control. No podía hacer nada con la mayoría de estas cosas. Ni siquiera podía expresar con palabras cuál era el problema en la mayoría de los casos. En el caso de los pocos problemas que realmente podía articular, o no podía hacer nada al respecto, o había demasiadas cosas que podía hacer, ninguna de las cuales parecía una buena idea. Mecánicamente, Izuku respondió a algunas preguntas sobre el festival deportivo de Mitsuki y su madre. Cuando le preguntaron si algo le pasaba, les dijo que simplemente estaba agotado y cansado. Izuku no podía seguir así. Tenía que hacerse cargo de al menos una cosa, plantarse y resolver uno de estos problemas, o iba a perderlo todo de una vez. Esa noche, mientras sus padres conversaban durante el postre, apartó a Katsuki. Necesito que vengas a Mandarín conmigo este fin de semana. Su teléfono le había informado que el barrio en cuestión estaba a unas 2 horas en tren y autobús. Kacchan parpadeó. ¿Por qué? Te dije que sigo teniendo sueños extraños, empezó, que podrían ser recuerdos. Katsuki levantó una ceja. Izuku, estoy bastante seguro de que esto era un recuerdo de cuando estaba desaparecido, y estaba en Mandarín, soltó. Y no se lo vas a decir a Aizawa o al detective porque... Izuku tragó saliva. Yo. ¿Por qué no se lo contaba a nadie? ¿Porque tenía miedo de que dudaran de su lealtad? ¿Miedo de que pensaran que estaba dañado y exigieran su expulsión de la UA? ¿Miedo de que decidieran que era útil y lo encerraran para interrogarlo o, peor aún, que trajeran a algún agente secreto del gobierno con una habilidad diferente para manipular sus mentes y leerlo como un libro e intentar sacarle información sobre la MLA antigua o moderna de su cerebro? ¿Miedo de que recordara algo que nadie debía saber, algo que pudiera hacer que él o sus compañeros fueran asesinados? Sí. Fueron todas esas cosas las que lo obligaron a guardar silencio. ¿Cuántos eran miedos racionales? Era difícil decirlo. Lo entenderás cuando lleguemos, dijo Izuku en su lugar. Por favor.
Podía ir solo, pero eso sería increíblemente imprudente. Kacchan respiró hondo por la nariz y exhaló con fuerza. De acuerdo, nerd, pero me vas a explicar qué está pasando, ¿entiendes? Todo. Él asintió. Te lo prometo si prometes no decírselo a nadie. La cara de Katsuki se retorció como si acabara de tragarse un limón. Izuku. Se tomó un momento para ordenar sus pensamientos. Estoy muy preocupado por ti. Sí. No puedo prometer callarme si no sé qué prometo porque... Seamos sinceros, están pasando cosas raras en tu vida y quizás sea hora de considerar, por ejemplo, contárselo a alguien que pueda hacer algo al respecto. Era difícil creer que estuviera hablando con Kacchan, que su viejo amigo le acabara de decir esas palabras. Bakugou Katsuki, siendo la voz de la razón, insistiendo en que Izuku le contara sus problemas a un adulto responsable, era casi increíble. Y significaba que Kacchan debía estar muy preocupado. Pero había tantas cosas. Izuku no podía arriesgarse a que la gente descubriera lo que estaba pasando, lo que veía. Algunos de sus miedos eran definitivamente irracionales, pero otros no. Si Tsukauchi, con su don de detector de mentiras, lo sentara y le preguntara a Midoriya, ¿estos sueños influyeron en tu actitud hacia los villanos del MLA original? ¿Quizás te hicieron simpatizar con su causa? Izuku tendría que decir tal vez, y quién sabía qué le sucedería entonces. ¿Iba a unirse a una célula de aspirantes a MLA moderna, como un extraño caso de síndrome de Estocolmo post-secuestro? Claro que no. ¿Iba a dejar que alguien se saliera con la suya violando la ley solo porque Izuku recordaba haber sido parte integral del MLA y pensar que la ley era inmoral? Claro que no. ¿Creería en el detective, la UA, sus amigos, sus profesores, la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, a Izuku cuando hizo esas afirmaciones? Quizás no. Quizás no le bastó para arriesgar todos sus sueños. Izuku había logrado entrar en el curso de héroe contra todo pronóstico y no iba a perder su lugar ahora, pasar a lo que pasara. En algún lugar de su mente, una vocecita contraria le indicó que cuanto más esperara Izuku para revelar lo que sabía, más sospechas se levantarían sobre sus lealtades cuando la verdad finalmente saliera a la luz, pues las verdades incómodas solían surgir en los peores momentos. La voz contraria votó por contarle todo a Kacchan. Izuku superó con creces esta parte rebelde de su personalidad. Suspirando, Izuku dijo, no importa, Kacchan. De todas formas, no era tan importante. Oye, nerd, no seas así. Gruñó Katsuki. No. En serio, no pasa nada. No te preocupes. Al fin y al cabo, solo son sueños raros. Izuku. Ni se te ocurra, Mandarín. ¿Qué te pasó en Mandarín? ¿Por qué quieres que vaya contigo? Quizás una verdad a medias bastaría para que Kacchan dejara de hacer preguntas. Dios mío, no debería haber dicho nada. Acabo de ver que esa es la ciudad en la que estaba. Quería comprobar si el lugar por el que recuerdo haber caminado existe, pero bueno, los mapas satelitales existen, así que supongo que no necesito ir. Pero sí necesitaba ir. Tendría que ir solo, y tendría que tener mucho cuidado para asegurarse de que Katsuki no lo siguiera. El rubio gruñó, ardiendo en las palmas. Maldita sea, nerd. Sé que mientes. Ark. Eres un desastre por ponerme en esta situación. Bien. Prefiero prometer no contarlo, aunque sea un desastre y un adulto tenga que saberlo. Mejor eso que preocuparte porque te enfrentes solo a quien sabe qué probabilidades. ¿Me oyes? No lo diré, lo prometo, pero cuando vayas a mandar, me llevarás contigo. ¿Entendido? Eso se calmó rápidamente. Sí. Este domingo. Katsuki asintió, gruñendo a regañadientes. Prometer no decir nada no significa que no te insistiré para que se lo digas a alguien. Bueno, está bien. Capítulo 17. Abismo en el corazón. Aizawa empezó a escribir nombres y números en la pizarra. Estas son las ofertas de prácticas que ha recibido cada uno, dijo a la clase. Bakugou tenía varios miles. Todoroki, sigue llamándome Zuko, por favor. Shouto tenía una cantidad similar. Ida y Tokoyami tenían varios cientos cada uno. Los demás tenían unas pocas docenas como máximo, y algunos estudiantes no tenían ninguna. Ojiro y Shouji tenían unas cuantas, aunque no tantas como Izuku. Él tenía 27. El peliverde no estaba seguro de qué esperaba. Quizás su pesimismo no esperaba ninguna oferta, mientras que su lado realista le aseguraba que recibiría al menos unas cuantas, dado que llegó a la segunda ronda del torneo final y no pasó una vergüenza irreparable en su lucha contra Todoroki. Perdió, cierto, como estaba destinado a suceder, pero demostró cierta agilidad y persistencia.
existía el problema de que, muy probablemente, quienes le habían hecho ofertas a Izuku no tenían ni la menor idea de que no tenía don. Eso podría ser problemático. Tendría que tener mucho cuidado con quien elegía trabajar. Probablemente debería pedirle consejo a Aizawa sobre qué héroes tolerarían a un estudiante sin don. Los demás tendrán que elegir entre la lista de agencias que aceptan estudiantes de la UA, les dijo Aizawa. Elijan con cuidado. Esta es una oportunidad que no volverán a tener. Conozco a estudiantes de tercer año que aún hoy lamentan profundamente sus decisiones de prácticas del primer año. Sin presión, murmuró Kirishima en voz baja. Kacchan resopló. Durante el almuerzo, todos los alumnos de 1A picaban distraídamente mientras hojeaban sus paquetes de ofertas. No puedo creer que te hayan impreso las 6000 ofertas, bromeó Izuku con Katsuki, mirando el paquete tan grueso. Revisa el tamaño de la letra, dijo Kacchan, levantando el papel con una mirada seria. Izuku entrecerró los ojos, intentando leer la letra diminuta. ¿Por qué no nos las enviaron por correo electrónico?, se preguntó Ojiro. No es que tenga muchas ofertas, pero aún así, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué? Sí. Al menos podría haber buscado nombres en un maldito PDF, se quejó Katsuki. Sé que no debería quejarme de mi buena suerte. Pues no, interrumpieron Ojiro, Shouji e Izuku a la vez. El vendedor del festival deportivo guardó silencio. No creo conocer a muchos de estos héroes, tarareó Izuku, hojeando su paquete. Eso era decir algo. Era, como solía decir Kacchan, un friki. ¿Subterráneo?, preguntó Shouji. Y de incógnito, asintió Izuku. De hecho, muchos son héroes de incógnito. Nunca lo había considerado como una carrera, pero ahora que lo mencionan, probablemente sería una buena opción. ¿Por qué?, preguntó Ojiro confundido. Porque no es tan difícil fingir tener una peculiaridad inútil, como inmunidad natural a ciertas enfermedades, envejecimiento lento o acelerado, incluso algo ridículo como sentirse seguro sin importar lo bien o mal vestido que uno esté, pero puede ser difícil fingir no tener una peculiaridad que sí tienes porque la gente las usa instintivamente. Kacchan lo consideró. Sí, tienes razón. Preferiría que eligieras una carrera más segura, nerd, no porque vayas a ser malo en tu trabajo ni nada, sino porque el trabajo encubierto es muy peligroso, incluso comparado con el de primera línea y yo. Su voz se fue apagando antes de verse obligado a admitir que le importaba a alguien. Yo también lo he oído, dijo Ojiro, también luciendo un poco nervioso. Depende del tipo de misiones que aceptes, respondió Izuku, de los grupos en los que te esfuerces por infiltrarte. No hay ninguna acción heroica realmente segura. Incluso los héroes de rescate llevan vidas peligrosas. Fue entonces cuando los cuatro se dieron cuenta de que habían pasado la mayor parte del almuerzo leyendo sus ofertas en lugar de comer, y que mejor apuraban el ritmo o irían con hambre a las clases de la tarde. Izuku se atiborró de comida. Al regresar a clase, Izuku finalmente alcanzó a Iida y se dio cuenta de que no sabía qué decir. Oye, Iida. No quiero pasarme del tema, pero solo quería decirte que me alegra mucho saber que tu hermano va a estar bien. El presidente de la clase asintió con gravedad. Gracias, Midoriya. Tuvo muchísima suerte. Stein. Al parecer perdió el interés y se fue sin asestar el golpe final que pretendía. Había planeado hacer prácticas con mi hermano, continuó, pero pasarán varias semanas antes de que se recupere lo suficiente como para volver al trabajo. Tendré que encontrar. Una chispa de venganza brilló en los ojos del estudiante. Alternativas. Lo siento, Iida, dijo Izuku con cautela. Cuídate, ¿de acuerdo? Y deséale lo mejor a tu hermano por mí. Por supuesto. El tono hueco puso a Izuku increíblemente nervioso. Iida. ¿Estás? En ese momento, Aizawa llamó a la clase al orden e Izuku corrió a su silla. No lograron terminar la conversación. Shinzou no buscó a Izuku. La pelirroja no volvió a ver al estudiante de educación general hasta después de sus prácticas. Bueno, nerd, esto se está poniendo escalofriante, susurraba Katsuki, como si estuviera realmente asustado. Y quizá lo estuviera. No habían hablado mucho en el viaje a Mandar. Había demasiados oídos en el tren, menos en el autobús, pero aún así, suficientes para que hablar libremente fuera desaconsejable. ¿Cómo? ¿A dónde vamos? No estoy del todo seguro, dijo Izuku. Sin embargo, su recuerdo del sueño era lo suficientemente vívido como para guiarlo entre los árboles. Las cosas habían cambiado un poco el año pasado y las estaciones tampoco coincidían a la perfección, pero confiaba en conocer el camino.
Allí estaba, el claro. Buscamos una trampilla en el suelo, dijo la verdiblanca. No podía distinguir con exactitud dónde había estado. Izuku sacó un cuchillo, no una navaja, sino un cuchillo de cocina sin filo y empezó a apuñalar la tierra, intentando imitar las acciones que había realizado durante su posesión. El clic de metal contra metal anunció el éxito. Aquí está. Izuku y un Katsuki bastante pálido se esforzaron por destapar la trampilla oculta bajo la tierra. Se movieron bruscamente y las bisagras crujieron con fastidio antes de abrirse lentamente. Deberían haber traído WD-40. ¿Qué diablos es esto? Siseó Kacchan con los ojos muy abiertos. Izuku le había prometido avisarle, ¿verdad? Es un búnker, dijo, de la guerra del Ejército de Liberación de Meta. Toma. Te traje una linterna eléctrica con una cuerda para que la lleves colgada del cuello. Voy a atar una cuerda a ese árbol, se dispuso a hacerlo, por si acaso hay algún problema con la escalera cuando intentemos salir. ¿Por qué entramos en un viejo búnker de la MLA? Preguntó Kacchan, con un tono apenas menos asustado mientras observaban la oscuridad del estrecho agujero que habían descubierto. ¿Por qué hacía esto? Quiero ver si puedo averiguar qué hacía aquí la primera vez, o refrescarme la memoria o algo, dijo Izuku finalmente. Y no quiero admitir ante nadie de la OA ni de la policía que recuerdo haber estado aquí, porque... Bueno. ¿Qué, nerd? Preguntó Katsuki mientras Izuku encendía su linterna y comenzaba a descender en la oscuridad. La tenue luz que traía ahuyentaba las antiguas sombras. El intenso aroma a polvo añejo y tierra fría era casi abrumador. Sí, lo recordaba. Sintió como si pudiera dar un paso casual en una cuarta dimensión y encontrarse un año atrás, bajando por esta escalera por primera vez. Todo estaba aquí, tan cerca. He estado teniendo sueños, comenzó Izuku finalmente. Sí, eso ya lo sé. Ya dijiste antes que no querías hablar de ellas porque... Dios mío, son muchísimas armas. Bueno. ¿Sí? Por supuesto que había muchas armas. Este era el búnker de un grupo que llevó a cabo una exitosa guerra de guerrillas contra docenas de países durante años. Los libros de historia nunca lo dijeron, pero la propia investigación de Izuku había hecho evidente que el MLA había ganado para todos los efectos en varios países, no solo Costa Rica y Suiza, donde el MLA cesó las hostilidades cuando se llegó a un acuerdo aceptable sobre el trato a los metahumanos, sino también en Rusia, en el sentido de que el gobierno se vio al menos obligado a dejar de enviar autobuses llenos de metahumanos que los molestaban a campos de trabajo en Siberia para morir. Sin embargo, eso no venía al caso. El punto era que Izuku se habría sorprendido si hubiera menos armas. Este lugar parece abandonado desde el final de la guerra, Zuku. Revisa las telarañas. El hilo de pensamiento de Katsuki se había descarrilado por completo, y probablemente eso era lo mejor. Sí, coincidió Izuku. Recuerdo que sabía que iban a la última batalla, a Utapa. Sabían que nunca regresarían. Era nuestro Shiroyama, 500 samuráis contra miles de las fuerzas imperiales. ¿Nuestro? Exigió Katsuki. Dios mío, ¿por qué dije eso? Izuku se tiró del pelo, intentando contener el pánico. ¿Por qué? Él no estaba. No había estado allí. Ni siquiera recordaba haber estado allí, en Utapa, aunque era probable que viera la última batalla en algún momento. ¿Estaba su personalidad siendo reescrita? ¿Era nuestro la primera señal o simplemente estaba empezando a verse como un miembro del antiguo MLA? Había pasado tanto tiempo con esa gente. No podía evitar pensar en Chris como un amigo, no solo un amigo de Big Weasel, sino como un amigo de Izuku. Dios mío, ¿qué le estaba pasando? Tranquilo, nerd, dijo Katsuki, claramente lejos de calmarse, pero haciendo todo lo posible. No entendí ni la mitad de eso. ¿Por qué te asusta tanto decir nuestro? O sea, fue raro, pero no tan raro como para perder la cabeza. Era hora de decirlo abiertamente. No podía seguir. No podía seguir con esto. Tenía que confesar. He estado teniendo sueños donde soy Big Weasel, uno de los generales de Destro del Ejército de Liberación de Meta. Son tan vívidos que es como si estuviera allí y yo. Chris fue el nombre por el que lo conocí primero y lo conocí antes de tener ni idea de quién era. Estábamos teniendo peleas de bolas de nieve y no se comportaba como un terrorista megalómano en absoluto. Luego Big Weasel y Switcher le estaban gastando bromas y era. Me gusta Destro, Kacchan, yo. Me gustan muchos de ellos y no puedo gustarme. Se supone que son monstruos, pero no lo eran, pero aunque no lo eran, siguieron siendo horribles.
Seguían luchando contra el gobierno, seguían matando gente y llevando a cabo ataques terroristas, y estaban en contra de todo lo que representa el heroísmo moderno y yo. Si alguien descubre que me siento así, me echarán de UA en el mejor de los casos, y tal vez me encerrarán en una especie de mazmorra devoradora de cerebros en el peor, y no sé qué hacer. Azkaban. No sé para qué me usaron, pero debió ser malo, y probablemente fue una célula moderna que imitaba a un diputado si sabían de este lugar. Los recuerdos son todos de Big Weasel, y debería decirle a alguien lo que sé, pero no puedo. No puedo. Me lo quitarán todo. Respiró hondo por fin, con lágrimas corriendo por su rostro. Abrazó a Kacchan y sollozó entrecortadamente sobre la camisa de su viejo amigo, ahora torturador, ahora mejor amigo. Katsuki, aparentemente aturdido, sin palabras y paralizado, finalmente se inclinó hacia adelante, abrazando a Izuku por los hombros. «Tienes toda la suerte del mundo, nerd», susurró. Izuku se concentró en sollozar, esperando que algunas emociones se disiparan con las lágrimas. No estaba funcionando. «No sé qué hacer, nerd. Si yo fuera tú, tampoco sabría qué hacer, pero no estoy seguro de si me lo habría dicho y creo que es muy bueno que lo hayas hecho. Al menos ahora lo entiendo». Esas frases retorcidas eran un poco difíciles de entender, pero se agradecía el sentimiento. Izuku contuvo el aliento lentamente, con los ojos irritados por las lágrimas derramadas. «Lo siento, Kacchan», murmuró, soltando a su amigo. A Katsuki nunca le había gustado que lo tocaran. «Tienes cosas más importantes de las que preocuparte que mi objeción general a que me abracen», gruñó Katsuki, extendiendo la mano para alborotarle el pelo a la pelirroja. «Bien. Vinimos a echar un vistazo. Veamos. ¿Qué es por aquí?» Entraron en la segunda habitación, la del tabique. Katsuki frotó con el dedo la mesa donde se habrían discutido los planes de batalla, desprendiendo la piel polvorienta. «¿3 puertas más, eh?» El rubio abrió la primera. «Vaya. El armario del generador. Aunque parece que ni siquiera ese estudiante de apoyo tan loco podría ponerlo en marcha». «Apuesto a que sí», dijo Izuku, dándose cuenta sobresaltado de que tenía una pequeña posibilidad de poner en marcha el generador. Había estado sellado, a salvo de los elementos, y en su época era de buena calidad. No debería haber mucha corrosión. El combustible se habría echado a perder hacía tiempo, pero no sería difícil conseguir más. Al parecer, los recuerdos de la comadreja mordida le habían otorgado conocimientos básicos de maquinaria pesada, o como fuera que funcionara esa transferencia de habilidades. Este conjunto de habilidades en particular no era tan sorprendente. «Me pregunto si sabría programar computadoras», reflexionó Izuku, cerrando el armario del generador y abriendo la segunda puerta pequeña. «Ah. El retrete». Cerró el armario inmediatamente. La tercera y última puerta conducía a las literas. Todos los armarios estaban cuidadosamente dispuestos a los pies de las impecables camas, con una excepción. Izuku se dirigió a la litera inferior, a la derecha. La luz de su linterna proyectaba largas sombras colgantes en un bosque inquietante sobre las paredes sin terminar. Todas las demás literas estaban cubiertas por décadas de telarañas, pero esta no, y algo en ella. De alguna manera, Izuku estaba seguro. «Dormía aquí», dijo, sentándose en la manta azul de algodón y reclinándose, apoyando la cabeza en la almohada y mirando fijamente las láminas que sostenían el colchón. ¿En qué había pensado mientras yacía allí? El pelinegro cerró los ojos y se dejó llevar lentamente en el silencio. Solo oía su propia respiración fría. Silenciosa. Le dolía tanto el corazón que no pudo evitar pensar que algo se le había roto físicamente en el pecho. Las lágrimas le picaban en los ojos. Anhelaba desesperadamente los buenos tiempos, la guerra. Siempre habían pensado que los días de la guerra eran los peores momentos que vivirían en sus vidas, y que entonces, algún día, las batallas terminarían ganara o perdiera el mla y que la muerte, la violencia, el llanto y la preocupación por los amigos que se habían ido a la guerra se acabarían, y que al menos habría algunos refugios en este planeta maldito, porque, miren, si Nueva Zelanda pudiera tener un primer ministro meta, paz e igualdad en las calles, un equilibrio encantador aún más estable que el que habían logrado Costa Rica o Suiza, entonces al menos surgirían algunas sociedades felices después. «Pensábamos que la guerra serían los días malos», murmuró, «¿estaba soñando?» Él lo estaba, ¿verdad? Más o menos. Apenas dormía, en una especie de trance semiconsciente. Hablaba en voz alta. ¿Podía Kacchan oír todo esto?
Pero nada bueno vino después, y todos se lo creyeron cuando dijeron se suicidó en prisión, como si no tuviéramos la voluntad, como si no fuéramos a liberarlos y llevárselos a las islas. Como si hubiera una razón para el suicidio. Ese maldito libro también. ¿Qué clase de drogas le habrán metido para conseguir el libro de la destrucción? Crearon un monstruo y ahora cosechan las recompensas. Los dientes afilados de quienes adoran a un monstruo en lugar de honrar a un humano defectuoso que esperaba liberar a otros humanos defectuosos. Ninguno de nosotros logró superar la guerra sin ser retorcido un poco. Las lágrimas seguían rodando por su rostro. Eran los buenos tiempos en los que al menos nos teníamos el uno al otro, aunque solo fuera para derramar sangre juntos. Ya no queda nadie a quien ame. Pero no pueden tenerla. Ya no puedes quedártela, ladrón de almas. Te obligaré a devolverla. Izuku se despertó aturdido. Al parecer, había estado dormido en el sentido más amplio de la palabra. Katsuki lo miraba fijamente, con un papel arrugado y un bolígrafo en la mano. Anoté todo lo que dijiste, nerd, murmuró, entregándole la nota. ¿Entonces realmente estaba hablando? Preguntó Izuku, nervioso. Sí, pero... Estaba clarísimo que no eras tú quien hablaba, sino que... Solo estabas recitando algo que habías oído decir a otra persona. ¿Entiendes? Fue como oír a un profesor leer el discurso de un famoso chiflado de un libro de texto. Izuku revisó la transcripción. Eso fue. Bueno, por eso vine. Esperaba que pasara algo así, pero... Eso fue muy espeluznante y espero no volver a verte hacerlo nunca más, dijo la rubia con expresión seria. Ladrón de almas, murmuró Izuku, ladrón de almas. Escuché las mayúsculas, así que es un nombre, o un título. ¿Quién? ¿Qué significa eso? ¿Y te obligaré a devolverla? Parece que ella está muerta, lo que no reduce mucho las opciones. Creo que todos los líderes de la Asamblea Legislativa están muertos, excepto Esuitcher, y Esuitcher es un hombre en las Islas Rebeldes, y no hay ninguna garantía de que ella estuviera en la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿quién es el ladrón de almas y quién es ella? No tengo ni idea, Zuko, suspiró Katsuki. Eso fue duro de oír. Sonabas un poco escalofriantemente desconsolado cuando hablabas de que la guerra era la época dorada y hizo una pausa, moviéndose incómodo que todos tus seres queridos estaban muertos. No puedo. ¿Eres el general Comadreja? ¿O es él quien me hablaba? ¿A quién citabas? Quizás, susurró Izuku. Quizás no. Sé que mis recuerdos pertenecen a la comadreja de pedacitos, o al menos estoy casi seguro, pero incluso si sobrevivió a la guerra, y eso es un sí, a menos que su don tenga algún tipo de longevidad o algo similar, ya estaría muerta, pero... Seguro que sonaba como si estuvieras hablando desde la perspectiva de alguien que realmente vivió la guerra, dijo Katsuki. Eso parece, coincidió la verdiblanca. Pero es posible que solo estuviera viendo otro recuerdo de hace décadas de la comadreja pequeña, triste por el fin de la guerra y extrañando a sus amigos. Un silencio gélido se apoderó de ambos por un rato mientras Izuku reflexionaba sobre cada palabra de su mensaje recitado. Espero no empezar a hablar dormido todo el tiempo, murmuró. Sí. Esperemos que no. Quizás si eso es todo lo que crees que vas a conseguir, quizá queramos irnos de aquí ya. Es un largo camino a casa. Sí. Un momento, dijo Izuku, caminando hacia el borde de la cama. Este baúl también. Alguien lo había abierto y no se molestó en cerrarlo. Supuestamente, ese alguien era Izuku. Tiró del pestillo y abrió la caja. 3 juegos de ropa, 2 juegos civiles y un juego de uniforme con las insignias de los generales de la MLA, linternas, cuchillos, pistolas, artículos de tocador, una copia maltratada de El arte de la guerra, una copia aún más maltratada de El Silmarillion, una copia aún más maltratada de las obras completas de Shakespeare, una colección de carboncillos. Izuku cogió el cuaderno de bocetos que lo acompañaba con manos temblorosas. A la dura y falsa luz del día de su linterna, observó la primera imagen, una rana arbórea toscamente entrecruzada. Izuku pensó en Asui y sonrió. La siguiente imagen estaba hecha con mucho más cuidado, podría decir que tenía calidad de museo. Izuku se encontró llorando una vez más y se echó hacia atrás rápidamente para evitar que las lágrimas cayeran sobre el precioso papel amarillento. ¿Quién es ese, nerd?, preguntó Katsuki en voz baja. Ese es Chris, susurró Izuku, señalando al hombre impasible. Y la chica nerviosa que se le acerca, intentando que se relaje y tome algo. Era bastante evidente por los pocos detalles cuidadosamente escogidos que esto era lo que estaba pasando. Es Kuma. Me llevo este cuaderno. Es mío ahora. Bien, entonces.
Salgamos de aquí. Este lugar es realmente espeluznante y ya se está haciendo tarde. Me pregunto de quién era este baúl, dijo Izuku, cerrando el candado de golpe. Alguien de alto rango, sin duda, para haberlos visto juntos, y con la insignia de un general. Supongo que este bien podría ser el cuaderno de bocetos de la comadreja. Era hablante nativa de inglés, así que el material de lectura tendría sentido. No había forma de saberlo con certeza, pero encajaría con el resto de sus suposiciones. Tenía tantas piezas del rompecabezas, docenas de ellas ahora, y sin embargo, parecía que no podía hacer que encajaran. Hay algo que aún no he visto, murmuró mientras regresaba a la escalera, mientras Kacchan lo animaba a darse prisa, como si los demonios pudieran perseguirlos si se quedaban demasiado tiempo bajo tierra. Hay algo enorme, un abismo enorme en el centro que no puedo llenar porque hay alguna información que ni siquiera puedo empezar a adivinar. Iba a descubrirlo. Un día de estos, ya sea en un sueño o investigando, se toparía con una de las piezas que yacían dentro de ese agujero negro y todo se derrumbaría y entonces finalmente sabría quién era de nuevo. Capítulo 18. Caras y nombres. ¿Quién es? Preguntó Kacchan, señalando vagamente la siguiente página del cuaderno. Izuku, sentado en el suelo de su habitación con la rubia a su derecha, llevaba unos 15 minutos hojeando los dibujos con reverencia. Iba a tener que encontrar un lugar apropiado en su habitación para esconderlo. Quizás debajo de su cama, disfrazado entre cajas de mercancía de héroes. Ese es Alexei Osinov, dijo Izuku. Era un boceto rápido y era algo difícil reconocer al hombre. Murió en la guerra. Nadie conoce los detalles. Creo que las historias que dicen que asaltó un campo de trabajo siberiano probablemente sean falsas. Para entonces, Rusia se había visto obligada a dejar de hacer ese tipo de cosas y el conflicto con el MLA estaba amainando, pero es posible que hubiera un centro clandestino de detención. ¿Quién es? Preguntó Kacchan inmediatamente cuando Izuku pasó la página. El peliverde negó con la cabeza. No lo sé, ¿eh? ¿No los conoces a todos? O sea, eras una especie de comandante, ¿verdad? No, Kacchan. No es así en absoluto. Te dije que tengo sueños, pero solo sé lo que veo en ellos. No hay un contexto más amplio. Me llevó una eternidad darme cuenta de que era Vituasel, sobre todo porque está el cambiante Switcher, así que aunque viera la cara de alguien, no podría estar seguro de que fuera él o ella. Vale. ¿Seguro? El rubio levantó las manos. ¿Qué demonios te pasó, nerd? Izuku suspiró, negando con la cabeza. Lo averiguaré. Es solo cuestión de tiempo. Cada vez recuerdo más. ¿Seguro que no quieres al menos decírselo a Aizawa? Confías en él, ¿verdad? O sea. Sí, pero. Él. Quizás no lo diría si se lo pidiera. Pero tiene que hacerlo, ¿no? Si parece que. Ya sabes a qué me refiero, y no quiero ponerlo en esa situación, ni darle esa oportunidad a nadie. No puedo. Simplemente no puedo. Kacchan suspiró. ¿Cómo era? ¿Quién? Destruir. ¿Cómo decirlo con palabras? Se portó bien cuando Kuma nos destrozó a ambos en peleas de bolas de nieve. La rubia parpadeó. Continúa. Chris era muy trabajador, estudiaba constantemente para un par de carreras exigentes y destacaba. Fingía no tener ningún don cuando lo conocí. Yo también, o mejor dicho, comadreja, y Kuma también. Nadie parece saber cuál era el don de Kuma, pero definitivamente tenía uno. Chris, sí. Era realista. Entendía que el mundo era injusto e intentó vivir con él hasta que mató a alguien a quien amaba, lloró a mares y luego se enojó lo suficiente como para pelear. Era directo, tenía un sentido del humor seco, se tomaba la mayoría de las cosas con calma y no le importaba ser el blanco de las bromas, siempre que fueran buenas. Le gustaba el anime de mechas, pero les gritaba a los personajes no sean idiotas y cosas así, y teníamos que callarlo. No podías llevarlo al cine porque te susurraba constantemente al oído lo estúpidos que eran los personajes o lo inexacto que era algo. Izuku había presenciado, hacía muchos meses, un intento de llevar a Destro a ver la invasión de los ladrones de cuerpos y casi lo había olvidado por lo vago que había sido. No tenía paciencia con los tontos, ni en la fantasía ni en la vida real. El peliverde sintió que regresaba un dolor familiar en el pecho e intentó ignorarlo. Kacchan reflexionó sobre todo esto. Eso no tiene nada que ver con nada que haya oído o pensado jamás. No. La historia la escriben los vencedores, ¿sabes?
Me pregunto si fuera a Nueva Zelanda, Suiza, Costa Rica, Estados Unidos o Canadá, ¿sería más fácil encontrar información precisa sobre el MLA? ¿La guerra terminó en una mesa de negociaciones en todos esos lugares o nunca ocurrió? El MLA nunca luchó contra Canadá ni Estados Unidos. Había demasiada agitación política interna como para que Estados Unidos prestara mucha atención a la guerra del MLA, y la regulación de las peculiaridades fue declarada inconstitucional allí, así que el MLA no tenía motivos para estar enojado con Estados Unidos. No es que nadie en su sano juicio intentara luchar contra Estados Unidos. Eso es como involucrarse en una guerra terrestre en Asia, resopló Katsuki. Perdón, estoy divagando otra vez. Kak-chan negó con la cabeza. No te preocupes. Es interesante, y dado lo que está pasando en tu vida ahora mismo, necesito saberlo. ¿Por qué? La rupia lo miró exasperada. Para que yo pueda ayudarte, idiota. No puedo hacer mucho si no sé nada de lo que está pasando. Oh. ¿No esperabas ayuda? Está claro que sí, o no me habrías pedido que te acompañara, ¿no era simplemente tu peor opción? Izuku esperaba ayuda, pero esperaba la mínima. Pensó que Kak-chan huiría de él lo más rápido posible a la primera oportunidad, aunque confiaba en que su viejo amigo guardaría silencio. Su rostro debió ser fácil de interpretar, porque Katsuki levantó una ceja y dijo, ten un poco de fe, Ned. ¿Y ahora qué? Supongo que haremos prácticas y olvidaremos esto por un momento. Izuku se estaba volviendo muy bueno, dejando de lado sus constantes crisis personales para centrarse en las necesidades inmediatas. ¿Y ese búnker? Deberíamos. No hay forma de saber dónde está sin explicar cómo lo encontramos. Izuku negó con la cabeza. No creo que haya razón para decírselo a nadie. Lleva décadas solo. ¿Por qué molestarlo ahora? Porque hay muchísimas armas ahí abajo y si sabías dónde estaban cuando te poseían, entonces alguien más también lo sabe. Podrían haberse llevado esas armas en cualquier momento, señaló Izuku. No creo que nadie planee volver allí, Kak-chan, y es casi como una tumba. Así se siente. No quiero perturbar el silencio. Los fantasmas merecían su paz. Katsuki parpadeó, pensándolo bien. Tienes razón, supongo. De todas formas, no es que la gente no pueda conseguir armas ilegales en otros sitios. Bien. A ver si me preocupo por las prácticas, supongo. ¿Aún no has elegido un mentor? Estoy en ello, Ned. ¿Y tú? Aún no estoy seguro. Quizás el hombre que Sahiri, o quizás bandera falsa o debilitar, respondió Izuku. No creo haber oído hablar de ellos. Principalmente realizan trabajo clandestino y encubierto. A veces, Kesahiri-man se une a equipos de primera línea, pero no a menudo. Undermine realiza trabajo clandestino y encubierto. False Fly es exclusivamente un héroe encubierto. Nadie parece tener idea de su apariencia ni de cuál es su don. Parecen opciones interesantes. Estoy pensando en hacer prácticas con Vesgeanist. ¿Ah, de verdad? Sí. Aunque la carta de oferta era muy rara. ¿En qué sentido? Bueno, al final hay una postdata donde me informa que, si acepto esta oferta, reconozco el riesgo claro y muy presente de estar atado a una silla mientras Vesgeanist me peina durante casi 1 hora todos los días. Izuku parpadeó. ¿Quién escribió eso? Creo que probablemente fue el propio hombre, lo cual lo hace aún más extraño. Quizás solo está harto de que los internos se quejen cuando los ata a sillas y les hace crestas o lo que sea, y quiere asegurarse de que la próxima víctima no pueda quejarse con él. Kak-chan, dijo Izuku, tratando de no estallar en carcajadas, creo que tienes que aceptar esa oferta solo para entender qué está pasando con eso. Katsuki suspiró. Tal vez, pero no me gusta estar atado a sillas. ¿Cuándo has estado atado a una silla? No lo sabes todo sobre mí, Ned. La última tarea antes de las prácticas era elegir nombres para los héroes. Midnight dirigía la clase porque Aizawa era patentemente malo en esto. Izuku había dedicado mucho tiempo a pensar en su nombre clave, aunque los apodos no importaban tanto para los agentes clandestinos y encubiertos. Eraseread era una minoría, ya que su nombre reflejaba su poder. Normalmente, los nombres clandestinos se elegían intencionalmente para que no tuvieran nada que ver con las habilidades de uno. Los nombres clave se usaban para identificar a los agentes, pero no para proporcionar información ni a los fans ni a los enemigos. Izuku había recibido ofertas de prácticas de algunos héroes cuyos nombres reflejaban sus habilidades y estilos de lucha, como Kesahiri-man y Mirrorist.
recibió más ofertas de personas con nombres como False Flag, Agent 57, Shuffleboard, Ratatosque cuyos poderes no tenían nada que ver con las ardillas ni con escalar el árbol del mundo y Doctor Noble. En fin, Izuku tenía mucha menos presión que sus compañeros destinados al frente y al rescate. Me olvidé por completo de esto, maldijo Kacchan en voz baja. No he pensado en esto en casi un año. Kirishima, que lo había oído, intentó contener la risa. Oh, cállate, se quejó el rubio al pelirrojo. Mientras tanto, Ashido se autodenominó reina alienígena. Al parecer, Aoyama iba a ser incapaz de detener su centelleo e Izuku presentía la forma desfavorable en que se acortaría en los años venideros. ¿Quieres ser Thundercracker? Le preguntó Izuku a Kacchan, no porque pensara que era un nombre particularmente apropiado, sino porque a veces era necesario impulsar el proceso creativo de otro. No. Kacchan se mordió el labio mientras miraba fijamente su pizarra. Midoriya. Lo llamó medianoche. Fosa, respondió, mostrando su pizarra. Los héroes clandestinos y encubiertos no solían tener títulos asociados como el héroe de las artes marciales o el héroe de muchos miembros, e Izuku no sintió la necesidad de inventarse uno. Había pasado mucho tiempo pensando en todos los parientes de las mangostas y las comadrejas, criaturas pequeñas pero ágiles y sorprendentemente eficientes, tal como Izuku se esforzaba por ser, intentando decidir qué nombre tomar. Finalmente, decidió que el depredador más grande y feroz de Madagascar le vendría de maravilla. Medianoche lo consideró. ¿Vas a trabajar de forma clandestina o encubierta, cierto? Soy. Entonces esto será perfecto, Bakugou. Kacchan levantó una pizarra que decía C4. Midnight lo pensó. Supongo que está bien. Creo que podrías encontrar algo más llamativo y apropiado para una peculiaridad como la tuya. ¿Piensas estar en primera línea, me parece? Sí, yo solo que me olvidé de pensarlo. Kacchan se sonrojó. Algunos compañeros más decidieron sus nombres. Ida usaría su nombre de pila por ahora. Dado que el apellido Ingenium se transmitía de generación en generación, su abuelo lo había adoptado primero, quizás el delegado de la clase era el siguiente en la línea para ese u otro título hereditario y tenía la intención de esperar para elegir el nombre. Todoroki había decidido ser el héroe frío Zuko. Medianoche intentó disuadirlo con suavidad, pero Todoroki no se dejó disuadir. Su sonrisa dejaba claro que estaba convencido de que todo el dolor futuro que causaría semejante nombre valdría la pena por el ataque de ira que le daría a su padre. Kacchan regresó al frente de la clase con un cartel que decía el héroe Dinamita Crater, y esta vez a medianoche le pareció bien. Sería un buen nombre. Crater era una frase contundente, impactante y pegadiza, ideal para un soldado de primera línea. Ojalá hubiera pensado en eso ayer, suspiró Kacchan mientras se dirigían a almorzar. Y ahora las prácticas ya están prácticamente aquí. ¿Ya decidiste quién será tu mentor? Preguntó Izuku. Pensé en ir con Besgeanist. Puedo sobrevivir estando atada a una silla 1 hora al día. Solo llevaré un libro o algo. Izuku resopló. Decidí hacer prácticas con Kesahiriman. Aizawa dijo que probablemente toleraría a alguien sin peculiaridades, bueno, Aizawa no conoce a la mayoría de las personas que me hicieron ofertas, pero sabe que a Kesahiriman no le importaría. Bien por ti, Ned. Seguimos en contacto, ¿vale? Por supuesto. Me imagino que Ojiro y Shouji también querrán vigilarnos. Habrá muchos mensajes de texto circulando la próxima semana. En efecto. Luchar con una espada larga no era lo mismo que hacerlo con un cuchillo largo. Al parecer, Izuku no sabía usar una katana por instinto, pero Kesahiri dijo que lo estaba aprendiendo con una rapidez asombrosa, probablemente debido a tu entrenamiento previo. Izuku llegó al anodino edificio el primer día de prácticas, miró fijamente la dirección de la escuela de caligrafía Flor de Cerezo y luego la misma dirección de su carta de oferta, preguntándose dónde se había torcido todo. Un momento después, un hombre de mediana estatura, cabello azabache y nariz aguileña, vestido de civil, salió, lo saludó, lo hizo entrar y le entregó una espada. Izuku ni siquiera se presentó antes de estar ocupado con los ejercicios. Supuestamente, quien lo había recibido era el mismísimo Kesahiri. ¿Acaso no tenía compañeros? La práctica continuó con comentarios mínimos durante 2 horas. Izuku, poco acostumbrado a portar un arma tan pesada durante tanto tiempo, sintió que sus brazos temblaban y flaqueaban. Su sargento instructor de facto también lo notó y ordenó que terminara el entrenamiento. ¿De verdad que dominas el juego de pies?, dijo el hombre, asintiendo. Supongo que estás acostumbrado a espadas más pequeñas, ¿no?
Sí, soy Kesahiri-man. Puedes llamarme Kono. Pasemos a la cocina por ahora. La cocina se parecía mucho a la de Izuku en casa, aunque más moderna y tan limpia que relucía. Todo era reluciente y moderno. La agencia clandestina de héroes no se parecía mucho a una agencia de héroes, y esa era la clave. Las ventanas eran unidireccionales, así que cualquiera que viera la escuela de caligrafía desde fuera no podría ver la amplia sala de prácticas, los armarios llenos de equipo ni las escaleras de caracol que descendían al sótano. Izuku imaginó que probablemente habría una habitación del pánico abajo, además de una oficina y quizás un armario de archivos. Entonces, dijo el héroe, pasándole a Izuku una botella de agua sacada de un pequeño refrigerador, ¿dónde entrenaste originalmente? De alguna manera, Izuku había asumido que su mentor ya lo sabría, pero claro que no. ¿Cómo iba a saberlo? Esa es una historia rara. No quedaba otra que ser honesto. En mi último año de secundaria desaparecí una semana. Cuando regresé no recordaba nada de lo ocurrido, pero de repente supe cómo luchar y usar armas. Kono parpadeó. La policía nunca supo qué me pasó, aparte de que me poseyeron y me usaron como una especie de comando justiciero. Puedo hacer que el detective Tsukauchi te lo cuente si no me crees, yo. Kono levantó una mano. No hace falta. Recuerdo haber oído hablar de tu caso. No estuve directamente involucrado, pero los rumores corren a raudales en los círculos clandestinos y encubiertos. De hecho, he oído hablar de donaciones de posesión que pueden transferir habilidades. Una villana con la que luché, Lady Violet Eyes, tenía esa habilidad. No funcionó a la escala que tú has experimentado, pero en general eran las mismas ideas. Nunca he oído hablar de ella, murmuró Izuku. He pasado mucho tiempo, admitió, intentando averiguar qué me pasó, pero nunca encontré mención de un don que pudiera transferir la memoria muscular de forma permanente como esta. ¿Cuál es tu don? Preguntó Kono. Habría confundido tu dominio de armas con tu habilidad si no me hubieras dicho lo contrario. No tengo, respondió Izuku. Aizawa había dicho que era poco probable que al hombre Kesahiri le importara, pero aún así era una frase amarga. El peliverde se removió, mordiéndose el labio. Kono asintió. Bueno, eso facilita las cosas en cierto modo. ¿Sabes cuál es el mío? Cálculo de combate, recitó Izuku. Había conseguido la información de una sala de chat bastante dudosa, por cierto. ¿Sabes instintivamente cuál es el mejor ataque o defensa en combate cuerpo a cuerpo? Más o menos, asintió Kono. Conozco instintivamente las probabilidades de que yo o mi oponente ganemos la pelea y tengo un instinto similar para determinar la probabilidad de éxito del ataque o la defensa que estoy a punto de realizar, pero no sé necesariamente cuál sería la mejor acción. Al igual que tú, dependo de un entrenamiento que no tiene nada que ver con una peculiaridad para hacer mi trabajo. Aizawa tenía razón. Estas eran las prácticas perfectas para Izuku. Bueno, nuestro plan para la semana, comenzó Kesahiri, dependerá de lo que quieras experimentar. Sabes que trabajo principalmente en la clandestinidad o de incógnito. De vez en cuando me verás trabajando en primera línea. Siempre llevo una bolsa en la cabeza. Izuku reprimió un bufido. El disfraz de héroe de Kesahiri-man podría describirse así, pero la pelirroja no esperaba oír eso del dueño del traje, y mucho menos en ese tono tan poco humorístico. Consideré usar una bolsa en la cabeza en el festival deportivo, admitió Izuku. No sé qué me pasó durante la semana que estuve ausente. Esperaba que nadie me reconociera. Es una estrategia válida, asintió Kono. En Oriente Medio, los ganadores de la lotería suelen llevar bolsas en la cabeza para proteger su identidad. De acuerdo, claro. Era imposible saber cuándo bromeaba. Supongo que no piensas trabajar en primera línea. No sería la mejor opción. ¿Te interesa el trabajo clandestino o encubierto? Ambas, pero he tenido más exposición al trabajo subterráneo porque el Aseread es mi profesor titular este año. Así que sería apropiado darte una idea de cómo funciona el mundo encubierto, asintió el héroe, considerándolo cuidadosamente. Hoy solo nos conoceremos. Podemos practicar un poco más esta tarde después de que tengas la oportunidad de descansar. También te contaré cómo un héroe solitario maneja una agencia de uno. Mañana por la noche, si estás de acuerdo, te llevaré a los Osukage Matches. Es un excelente lugar para obtener información sobre lo que está sucediendo en el inframundo. Habrá muchos villanos de poca monta allí. Los villanos más inteligentes y capaces se mantienen alejados porque saben que tales lugares también son frecuentados por héroes encubiertos. Izuku necesitaba un cuaderno ahora, esa era tanta información y no tenía nada en qué escribir.
Habrá una gran cantidad de reglas que tendrás que seguir mientras estemos en el meollo del asunto. Las repasaré contigo mañana. Tendrás que obedecerlas al pie de la letra, sin hacer preguntas, ¿entiendes? Izuku asintió. Bien. Ahora necesito comprarle algo a una empresa de soporte. Hay mucho papeleo y algunas llamadas. Seguramente tendrás que hacer cosas así tú mismo algún día, así que te mostraré el proceso. Déjame traer mi cuaderno, dijo Izuku. ¿Dónde había ido a parar su mochila? Capítulo 19. Cosas que hacen ruido en la noche. Tu traje actual es ideal para el trabajo subterráneo, dijo Kono, evaluando la tela, pero ¿dónde iremos esta noche? No debemos parecer héroes. Izuku asintió. Parece que la capa de armadura ligera cabe debajo de la ropa de civil, siempre que sea razonablemente holgada. Izuku asintió. Traje algunas cosas para este propósito. La chaqueta de cuero podría ser un poco excesiva, decidió Kesahiri-man. Prueba la chaqueta vaquera negra. Creo que servirá. Izuku asintió. Te teñiste el pelo de negro en el festival deportivo, así que otro color te quedará mejor. Un azul oscuro podría ser apropiado. Después, veremos cómo ocultar armas con este atuendo. Una vez que ambos eligieron su vestuario para la noche, Izuku fue enviado de vuelta a su habitación de hotel para dormir la siesta hasta las 7 de la tarde, momento en el que se encontraría con Kono en la estación de tren para viajar a Osu. Un agente cansado es un agente descuidado. Recuerda siempre cuidarte a ti mismo primero en este tipo de misiones, o podrías condenarte a ti mismo y a muchos otros a tu alrededor. Era un consejo aleccionador, y parecía que, a veces, ser desinteresado en el trabajo encubierto requería ser increíblemente egoísta. El héroe y el becario se encontraron en la estación sin contratiempos y tomaron el tren en silencio hasta que Osu se acercó. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Kono. Miera Izuo, pero solo daré mi nombre. ¿Y quién soy yo? Grua. ¿A qué escuela vas? Esa es información personal. ¿Cuál es mi trabajo? Eres un director de envíos, respondió Izuku. ¿Cómo nos conocemos? Un miembro de mi familia es socio comercial suyo. ¿Recuerdas las reglas? Quédate contigo, no hables con nadie a menos que me llamen la atención o me presentes. Nunca lances el primer puñetazo. Nunca respondas a un insulto. No te opongas a la violencia que pueda presenciar. Silencia mis reacciones lo máximo posible. Sé educado. Señor y señora deben usarse para todos, a menos que me informen lo contrario. A Izuku le habían asegurado que las peleas en jaula de Osu eran bastante insulsas en lo que a eventos del submundo se refiere, y que, en las pocas ocasiones en que se había identificado a héroes o policías entre ellos, la multitud simplemente los había expulsado y cambiado de lugar. Además, que Kesahiri supiera, nadie había muerto en las fosas de Osu. Nunca, jamás, digas eso es ilegal ni nada por el estilo. Si alguien me ataca, defiéndete con decisión, pero no saques un arma a menos que el atacante lo haga primero. Si nos separamos, regresa inmediatamente a la puerta por donde entramos y permanece a la vista del portero hasta que vengas a buscarme. En caso de desastre absoluto, corre a la estación de tren más cercana y no mires atrás. Bien. Esta es nuestra parada. Vamos. Tras una caminata de 30 minutos, Izuku se encontró en pleno distrito de almacenes. Kono se acercó a una puerta lateral anodina y la golpeó 2 veces, luego 3, luego 4. Lentamente, la pesada puerta se abrió con un crujido y un hombre con una impresionante mutación de oso grizzly los examinó. Gritos y un crujido repugnante resonaron en el mohoso interior. Kono mostró un fajo considerable de billetes. Quiero apostar, ¿sabes a qué me refiero? Le entregó unos billetes al portero, quien asintió y los dejó entrar. Izuku siguió a su mentor al interior. Curiosamente, no había estado nervioso de camino, pero ahora, como una mangosta entrando en una guarida de víboras, estaba aterrorizado. Algo de eso debía de notarse en su rostro. Ojalá no fuera tan sospechoso. Y no era solo terror, ¿verdad? Había una buena dosis de emoción mezclada. Decidió no analizarlo demasiado. La pelirroja esperaba tácitamente que todo el edificio estuviera oscuro y lleno de humo de cigarrillo que dificultaba aún más la vista, pero, de hecho, estaba bien iluminado por focos industriales. Había mucho humo de cigarrillo y el suelo, sin terminar, estaba manchado con bebidas alcohólicas derramadas durante años. Una docena de mesas y sillas estaban esparcidas por la sala, la mayoría ocupadas. Un bar sin duda ilegal estaba a tope y una jaula metálica cerrada, aproximadamente la mitad del tamaño del aula de Izuku en la UA, se alzaba en el centro de la sala.
Dos mujeres de mediana edad, que podrían haber sido gemelas, se daban una paliza en el ring mientras la multitud circundante vitoreaba, agitaba billetes y gritaba abucheos o palabras de aliento. Debía de haber 100 espectadores. Esto era enorme. ¿Cómo estás, cariño?, preguntó con una voz sensual, mientras la mujer ligera de ropa se acercaba sigilosamente a Kono. Bien, señora, dijo. No pienso mejorarlo más esta noche, lo siento. Estoy aquí por negocios. Es una verdadera lástima, dijo, pero se alejó para revisar otras marcas. Izuku mantuvo la boca cerrada y el rostro inexpresivo. No era que le sorprendiera ver eso allí. El sexo y la violencia solían venir en un solo paquete. Bueno, pero si es Crane, se acercó un hombre con cabello plateado y varias armas de fuego visibles en su persona, así como una cantidad obscena de cuero que se estaba quitando en su mayoría. Flint saludó con "Oh. Me alegra verte". Tú también, viejo sabueso, dijo Flint riendo entre dientes. Hoy tenemos buen drama en la jaula, con algunas peleas con peculiaridades desagradables. ¿Te interesa un turno esta noche? ¿Kono peleaba aquí a veces? No lo creo, Kono negó con la cabeza. Ya sabes cómo se complican las cosas cuando tienes un invitado que vigila. Ah, ¿y quién es usted, jovencito? Izuo, respondió Izuku. Familiar de un socio, si me entiendes, sonrió Kono con suficiencia. Su capacidad interpretativa era asombrosa. Era como si se hubiera convertido en una persona completamente distinta, como si hubiera adoptado otra personalidad, esta vez petulante y corrupta, con una crueldad latente, tan fácil como ponerse zapatos nuevos. Ya sé cómo es, rió Flint. Izuku no estaba seguro de saberlo. Había muchos matices en estas conversaciones que aún no entendía. Bueno, ven a verme si crees que hay un partido al que valga la pena apostar, ¿eh? Claro. Tú eres el que tiene el libro de cuentas. Sí, ya lo sé. Flint se alejó entre la multitud. ¿Es él quien manda?, supuso Izuku. Sí, aunque no todos lo saben. Es mucho más inteligente y peligroso de lo que parece, le susurró Kono a la peliverde. El combate entre las dos mujeres había terminado y ahora tres adolescentes intentaban destruirse mutuamente con algún tipo de objeto contundente. Izuku no estaba del todo seguro de qué era. ¿Patas de silla, tal vez? Izuku había sobrevivido a su primera conversación como agente encubierto. Es cierto que solo había dicho una palabra, pero solo una palabra había sido necesaria, así que hasta el momento había hecho bien su trabajo. Los dos se acercaron al ring. Un grupo de jóvenes cotilleaba. Pronto se hizo evidente que hablaban de los recientes acontecimientos de una guerra de bandas en el sur de Osu. Kono e Izuku fingieron ver la pelea, animando en los momentos oportunos, pero en realidad escuchaban a los chicos y eran chicos, todos de la edad de Izuku que tenían delante, discutiendo otro ataque de represalia en un ciclo de violencia cada vez más intenso. La conversación sobre la guerra de bandas fue bastante desmoralizante. ¡Qué desperdicio de potencial! Los tres hombres que se golpeaban con patas de silla dieron por concluido su espectáculo. Era un espectáculo. Claramente no habían intentado herirse gravemente, ni se lastimarían gravemente todos, y una mujer con una peculiaridad de electricidad empezó a luchar contra un hombre mayor con una peculiaridad de hielo. Ambos eran bastante hábiles. Vaya, 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 dijo una voz que le dio escalofríos en la sangre a Izuku. El peliverde giró lentamente a la izquierda para buscar a quien le hablaba y sintió que su sistema circulatorio, helado, se congelaba como un bloque de hielo. No había muchas fotos buenas del hombre, solo siluetas y medias fotos borrosas, pero aún así Izuku sabía quién era. ¿Tú? ¿Yo? Preguntó Izuku, casi por costumbre en ese momento, mientras lidiaba con una intensa ola de déjà vu. Kono habló de inmediato mientras Izuku intentaba controlar su terror. ¿Hay algún problema, señor? Dime tú, dijo el asesino de héroes. Stein se cruzó de brazos, mirándolos con la expresión desconcertante de un tigre que finge aburrimiento mientras contempla el mejor momento para abalanzarse. No hay problema, que yo sepa, señor, dijo Kono. Parecía que nadie más en los alrededores había notado la presencia de Stein, o quizás sí lo habían notado, pero decidieron que fingir indiferencia les alargaría la vida. ¿Qué crees que estás haciendo, chico?, preguntó Stein. Viendo una pelea de F pozo, señor. Había pasado mucho tiempo desde que Izuku tartamudeó tan mal. No seas tímido conmigo, dijo el asesino dando medio paso hacia adelante. Solo vinimos a ver las peleas y a hacer apuestas, dijo Kono, poniéndose delante de Izuku. Eso es todo. Como si necesitara que lo defendieras. Me rechazó la última vez que nos vimos. ¿Quién te crees que es?
Debes estar bromeando. ¿Qué demonios? No. ¿Por qué le seguía pasando esto? No era justo y, Dios mío, todos iban a morir. ¿Qué se suponía que debía hacer en esta situación? De alguna manera, contuvo el pánico y respondió con serenidad. He perdido gran parte de mi memoria por culpa de una peculiaridad de control mental. En este caso, la verdad bien podría ser su mejor opción. Ninguna mentira iba a salir a la luz. No recuerdo haberlo visto antes, señor, y no era extraño llamar a Stein señor. Stein lo fulminó con la mirada, ladeando la cabeza, observándolo. ¿Por qué no seguimos hablando afuera? No creo que eso sea, empezó Kono. ¿O prefieres que todos aquí se enteren de tus logros más recientes en competición, Yamamoto Akira? Así que Stein lo había reconocido en el festival deportivo. Caramba. ¿Acaso Izuku fue la razón por la que Stein se distrajo en medio de su ataque a Iida Tensei? El festival deportivo de la UA se habría transmitido en buena parte de los televisores del país y el asesino de héroes podría haber visto uno en ese momento. Probablemente no. Probablemente fue solo una coincidencia. Bien, dijo Kono al fin. No es que sea mucho más seguro aquí. No creo que nadie te detenga si decides iniciar una pelea. Stein les sonrió. No, claro que no. Algunos incluso se unirían si les revelara sus verdaderas identidades. Fuera ya. Ni se les ocurra escabullirse. Bien. Allá vamos. El trío se marchó disimuladamente. Prepárense para sacar un arma o corran, le susurró el hombre de Kesahiri al oído a la peliverde. En serio. Había estado listo para correr desde que empezó este lío. El portero los dejó salir, con una expresión de alivio en el rostro ante la marcha del asesino de héroes. La sensación era comprensible. Stein se adentró en las sombras de un callejón cercano. Izuku y Kono esperaban en la entrada, manteniendo la mayor distancia posible entre ellos y Stein. Así que dices que no recuerdas cuando nos conocimos, dijo Stein, toqueteando la empuñadura de una de sus espadas visibles. Probablemente tenía una docena o más de armas ocultas. Izuku tenía 4 armas ocultas y no era el asesino de héroes Stein. Me sorprende. Diría que sería un evento difícil de olvidar. Como dije, es un efecto peculiar, repitió Izuku. Me dijiste muchas cosas interesantes en aquel entonces, Switchblade. ¿Sigues siendo tan interesante? ¿Navaja automática? Preguntó Kono, dándole a Izuku una mirada subrepticia de reojo. Así te hacías llamar. ¿En serio vas a fingir que no lo recuerdas? Dicen que en la guerra contra el Ejército de Liberación de Meta, los guardaespaldas de Destro se llamaban los Navajas. Me pareció bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta la compañía que tenías cuando nos conocimos. Un miembro de la Asamblea Legislativa Renovacionista en la preparatoria UA. ¡Qué intrigante! Kono le lanzó a la pelirroja una mirada que transmitía muy claramente no tengo ni idea de qué deberías decir, así que Izuku decidió decir la verdad de nuevo. El terror se había desvanecido, convirtiéndose en ruido de fondo y ahora era tolerable. No soy un miembro de la Asamblea Legislativa Renovacionista. Simplemente estuve poseído durante una semana, de la que no tengo ningún recuerdo. No llevo copias de los antecedentes penales, obviamente, pero si tienes un teléfono, podría decirte cómo encontrar lo mencionado en el periódico local. Me llamaste desgracia, ¿sabes? Izuku empezaba a odiar al imbécil que se había llevado su cuerpo a dar un paseo esa semana. ¿No podrían haber mantenido un perfil bajo e insultado a menos asesinos en serie? Dijiste que estaba desperdiciando sangre por nimiedades, como si los falsos héroes que se paseaban por la decadencia y el pecado, peleándose por migajas de fama, no fueran algo contra lo que valiera la pena luchar. ¿Luchar contra eso? Sí, matar por eso. Bueno, el ladrón de cadáveres de Izuku podría haber tenido razón. ¿Te opones a que haya personas que no estén a la altura del ideal heroico? Preguntó Kono con tono conversacional, sin condenar ni condonar. Hoy en día, muchos de ustedes trabajan por dinero, gloria o fama. No les importa a nadie más que ustedes mismos. Son indignos de los títulos que ostentan. Stein hizo girar uno de sus cuchillos. Les quito los títulos inmerecidos. La sociedad será más fuerte cuando termine. Entiendo el punto de vista, pero personalmente detesto ver el fin de una vida. Jamás me verías causando daño grave a nadie si tuviera otra opción. Ah, sí, dijo Stein arrastrando las palabras. Pero te conozco, Kesahiri-man, de alguna manera. Izuku no se sorprendió. Stein había atacado a varios agentes clandestinos poco conocidos. Y sé que tienes asesinatos a tu nombre. Izuku no reaccionó. A él tampoco le sorprendió.
Honestamente, a Stein le costaría encontrar a alguien con experiencia en la industria que no hubiera quitado una vida en algún momento, ya sea accidentalmente en el fragor de la batalla o intencionalmente cuando no quedaba otra opción. Izuku. Bueno, recordaba haber quitado vidas desde la perspectiva de Biku Asel. Era horrible de una manera que las palabras no podían expresar, y presumiblemente repartir muertes sería mucho peor si cuando Izuku se encontrara en la situación personalmente, pero él todavía era solo un niño y todo era demasiado. Tal vez debería pensar en esto cuando no estuviera en una situación en la que probablemente sería asesinado en los próximos minutos. Lo mismo haces tú, Stein señaló Kono con calma. No soy como tú, falso héroe. Lo que hago debe hacerse. Los ojos de Stein brillaron peligrosamente. Sí. La lógica no iba a funcionar aquí. No había nada que pudieran decir o hacer que convenciera a Stein de no intentar matarlos, pues claramente había decidido que se lo merecían. Bueno. Esto se estaba convirtiendo en una pasantía muy interesante, demasiado interesante, la verdad. Tú también tuviste mucha osadía, Yamamoto, al decirme que mi cruzada era hipócrita cuando tú solo buscabas sangre y venganza. ¿Venganza? Preguntó Izuku con cuidado. No con suficiente cuidado. Era evidente que el asesino de héroes no creía ni una palabra de lo que Izuku había dicho. Stein se abalanzó sobre ellos como un rayo de una máquina de asedio. Kono desenvainó un par de espadas cortas ocultas y paró el ataque, mientras que Izuku, menos acostumbrado a desenvainar armas de repente con ropa de civil, esquivó el ataque y se torció al desenvainar. Con las espadas en la mano, Izuku rodeó a Stein y lanzó un cuchillo directo al hombro del asesino de héroes. Con una mirada a su espalda, Stein lo atrapó en el aire. Sin embargo, eso le dio al hombre de Kesahiri una oportunidad, y el mentor de la pelirroja asestó al asesino de héroes un golpe de refilón en el hombro. Stein gruñó, se abalanzó, esquivó, y de alguna manera logró barrer las piernas de Kono, con el cuchillo en alto. Izuku saltó a la refriega, salvándolo de la muerte instantánea media docena de veces en los 2 segundos que le tomó al hombre de Kesahiri ponerse de pie y volver a atacar. Podría considerar huir, como le habían ordenado en caso de desastre total. Si fuera posible, pero no lo era. No habría retirada mientras Stein atacara, a menos que uno quisiera una daga arrojadiza entre los omóplatos. La última vez que peleé contigo, fuiste mucho mejor, regruñó Stein a Izuku. ¿Has estado holgazaneando, seguro en tu palacio dorado de la UA? ¿Qué significa eso? Preguntó Izuku mientras intentaba ponerse detrás del asesino otra vez. Izuku sacó otro cuchillo. ¿Debería intentar lanzarlo otra vez? Stein estaba usando 2 armas ahora, así que tendría que soltar una de sus espadas para atraparlo. Kono rugió de dolor cuando Stein logró un golpe afortunado en su muslo, luego Stein retrocedió, levantando la hoja como para lamerla e Izuku lanzó su cuchillo. Stein, de nuevo, se giró para atrapar el proyectil, dejando caer su cuchillo ensangrentado por reflejo. Parecía realmente enojado por eso. ¿Su don implicaba ingerir sangre? ¿Izuku lo había interrumpido por accidente? Stein arremetió. Kono agarró la rodilla del asesino y Stein se tambaleó hacia un lado, pateando los dedos de Kesahiri-man. Izuku se encontró en combate cuerpo a cuerpo otra vez, apenas capaz de procesar las esquivas y paradas que lo mantenían con vida. Solo tenía una espada, Stein tenía 2. El asesino de héroes lo pateó salvajemente e Izuku salió volando hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el asfalto. La adrenalina lo puso de pie mientras Kono daba vueltas frente a él, con el rostro decididamente concentrado. Los voy a matar a ambos, gruñó Stein, buscando el cuchillo ensangrentado que había visto antes, tirado en el suelo a su izquierda. Kono siseó, claramente incómodo con el peso sobre su pierna herida y sin saber si atacar o retirarse. Izuku tenía que evitar que Stein consiguiera esa sangre. Para lo que la quisiera, no podía ser buena. Kesahiri-man se abalanzó, pensando algo similar. No había forma de saber cómo terminaría esto. Ambos hombres gritaron de dolor. Algo gruñó en la oscuridad como un animal salvaje. El hombre Kesahiri y el asesino de héroes se quedaron paralizados, con expresiones idénticas, máscaras inexpresivas. Izuku se giró hacia la entrada del callejón y, recortada en la tenue luz de una farola cercana, se alzaba una criatura que parecía un lobo bípedo o en realidad un humano con traje de lobo, ya que la estructura ósea no era del todo correcta, con dedos largos y diestros que terminaban en garras malvadas y una cola larga, áspera y tupida que bien podría ser prensil. El hocico estaba erizado de dientes de acero, orejas puntiagudas como las de un chacal y un fuego infernal brillaba en sus ojos oscuros.
Su pelaje irregular, gris y marrón, estaba cubierto por una túnica suelta. Un pentagrama invertido colgaba de una cadena alrededor del cuello de la criatura. Stein corrió. La criatura lo perseguía e Izuku sintió que se le erizaba todo el vello del cuerpo. Era el asesino de héroes Stein. Corriendo. Como si le fuera la vida en ello. El hombre que Sahiri agarró a Izuku y cojeó a toda velocidad hacia la calle principal. Si te digo que corras, corre. No mires atrás. No te detengas. No importa lo que oigas. Un aullido ronco atravesó la noche y el héroe herido aceleró aún más. Capítulo 20. Fingiendo. Se dirigieron por la calle principal, tan sombría y desierta como el callejón. Un gruñido sordo resonó tras ellos. Kono se giró, con la espada al frente y una mano para mantener a Izuku detrás, lo más lejos posible del hombre lobo. Tenía que ser una persona, ¿no? Mejoraría mucho mi velada, dijo Kono con serenidad, haciendo acopio de una valentía que Izuku no podía imaginar, si resultaras ser de bandera falsa y no de perro de guerra. Esperen. ¿Qué? Wardog False Flag. Les sonrió. Es tu día de suerte, Kono. El pelaje, las garras y el hocico lleno de colmillos se desvanecieron y, un momento después, una mujer con una larga trenza dorada y un rostro estrecho cubierto de cicatrices malignas apareció ante ellos. Estaba descalza, pues no había podido usar zapatos cuando sus pies se transformaron en patas. Oh, gracias a Dios, suspiró Sahiri-man, bajando el arma. Izuku hizo lo mismo. Así que esto era False Flag. También le había ofrecido una pasantía a un changeling. Por eso nadie sabía qué aspecto tenía, podía parecerse a cualquiera. Oh, eso era perfecto para esta profesión. Los héroes encubiertos protegían e inventaban identidades de diversas maneras, algunos incluso falsificando expedientes de expulsión de escuelas de héroes y fingiendo ser héroes depravados durante toda su carrera, pero False Flag tenía el método más completo del que Izuku había oído hablar. ¿Dónde tiré mis cosas?, murmuró la mujer. Ah, ahí está. Guardando el collar de pentagrama en su túnica, False Flag trotó hacia un arbusto y sacó una mochila grande, botas y ropa informal de calle. Pareció considerar ponerse zapatos, pero luego se encogió de hombros y metió las botas en su abultado bolso junto con el resto de la ropa, que debió haber abandonado apresuradamente antes de transformarse. Veamos qué tal está esa pierna y luego salgamos de aquí, dijo False Flag, arrancándose una tira larga de la bata y atando una venda improvisada. Le ofreció a Kono un hombro para que se apoyara y se marcharon. Gracias, tartamudeó Izuku. Su adrenalina disminuía rápidamente mientras marchaban de vuelta a la parte más bonita de la ciudad. Eres un salvavidas, asintió Kono, siempre apareces cuando alguien te necesita. Es parte del trabajo, respondió False Flag, pero creo que iban a ganar. Iba a estar muy reñido. Había un 19% de probabilidades de que ganáramos, un 11% de que ganara él y un 70% de que ambos bandos se retiraran, respondió Kono. Bueno, era agradable saber que Izuku probablemente no habría muerto si False Flag no hubiera estado de paso. Eso era definitivamente reconfortante. Él estaba. No luchaste contra él, se dio cuenta Izuku, aún procesando lo que acababa de pasar. Solo te tenía miedo. No me tenía miedo. No creo que haya nadie que le tenga miedo a mi pequeño, respondió False Flag riendo, pero sí hay mucha gente que le tiene miedo a Wardog. Y tú deberías ser uno de ellos, le informó Kono a Izuku. Flag demostró su aspecto. Es un rostro difícil de olvidar. Oms. Wardog, empezó False Flag, ¿es una justiciera? ¿Villano? Los justicieros son en realidad un subgrupo de villanos, aunque el nombre implica algo muy distinto. En fin, a Wardog me referiría por cualquiera de los dos títulos, como a Stein antes de volverse loco. Izuku nunca esperó oír loco y Stein en la misma frase y espera, ¿Stein solía ser una justiciera? Wardog suele cazar villanos realmente desagradables, aunque también es conocida por atacar a héroes y civiles si hacen algo terriblemente desagradable o si está furiosa. Como dije, podría llamarla justiciera, pero Wardog tiene un rango de villana triple S y, por Dios, se lo ganó. Si existiera un rango cuádruple S, se lo darían. Las heridas que inflige nunca sanan, dijo Kono en voz baja. Solo sangran y sangran. Izuku se estremeció. El tono gélido del héroe le heló los órganos. Es la oponente más aterradora a la que me he enfrentado. Es rapidísima, increíblemente fuerte y brutalmente inteligente. Si me quisiera muerto, lo estaría, dijo False Flag con un sorbo casi despreocupado. Ah, y si te muerde, te conviertes en una marioneta zombie. Ah, ¿eso era todo? ¿Por qué nunca había oído hablar de ella?
Preguntó Izuku con voz temblorosa mientras sus ojos escudriñaban las sombras en busca de siluetas de lobos y asesinos en serie. Era como descubrir que los demonios existían y nadie se había molestado en decírselo. ¿Por qué no es llamativa?, explicó False Flag. Es el otro lado de las líneas, o en realidad el equivalente en tierra de nadie de un héroe encubierto. Hay muchos fantasmas como ese escondidos en la oscuridad que el público en general, e incluso la mayoría de los que están en primera línea, desconocen. Es una jungla aquí afuera. En fin, War Dog no rompe nada. No creo que haya destruido nunca algo más caro que un cubo de basura de plástico. No arma escándalo ni llama la atención. Ataca, mutila o mata, y sigue adelante y la gente no la ve a menudo, o no la ve a menudo y sobrevive de todos modos. Estoy 100% seguro de que es una especie de cambiaformas porque debe tener una identidad civil en algún lugar. Parecía un hombre lobo, murmuró Izuku. Al ver a War Dog, o mejor dicho, a False Flag con la piel de War Dog, inmediatamente pensó en las viejas películas de terror de hombres lobo. ¿La han visto alguna vez de día? No respondió False Flag, haciendo sonar la P. Y tienes toda la razón. Solo la ves en los días que rodean la luna llena. No me había dado cuenta de eso, reflexionó Kono. No creo que nadie más que yo se haya dado cuenta, respondió False Flag. Por eso a veces me las arreglo para fingir ser ella y ahuyentar a asesinos en serie. Intenté descifrarla después de nuestra pelea, después de que me dijera que éramos del mismo lugar. ¿Eres? Ajá. ¿Dónde estaría eso? El héroe encubierto sonrió con malicia. Selva Negra. False Flag era un cambiante. Nacido en las Islas Rebeldes, nacido en el Bosque Negro. Izuku sintió que las gotas de sangre que habían logrado abrirse paso hacia su rostro se evaporaban. No podía tener nada que ver con la situación de Izuku, ¿verdad? Aunque parecía demasiada coincidencia. ¿Switcher aún dirige Black Forest?, preguntó Izuku con cautela. Por lo que sabía, False Flag podría ser Switcher. O su hijo. No habría forma de saberlo, ¿verdad? Ah, sí. Creo que dirigirá el lugar hasta el fin de los tiempos. Hace tiempo que no vuelvo, claro. ¿De verdad no lo había hecho? Habían llegado a una zona más iluminada de Osu. Había bancos y tiendas bien cuidadas, y de vez en cuando algún transeúnte los miraba raro. Odio hacer esto, pero necesito descansar, dijo Kono. Sí, me sorprende que hayas llegado tan lejos con una pierna así. Siéntate. Aquí. Kono se sentó en un banco. Izuku estaba a punto de sentarse junto a su mentor cuando False Flag lo atrajo para darle una lección improvisada de primeros auxilios con el botiquín básico que llevaba en su mochila. No tenía por qué molestarse. Izuku sabía todo lo necesario para limpiar y vendar una herida como esta. Vaya. ¿Dónde aprendiste eso? Solo eres una becaria de primer año, ¿verdad? Una larga historia, dijo Izuku. De ninguna manera iba a contarle ni una palabra sobre su extraño secuestro por parte del MLA. False Flag entrecerró los ojos, sin intentar ocultar su sospecha. ¿Pero de qué sospechaba? Bueno, no es que yo sea de las que juzgan habilidades raras adquiridas de forma dudosa. Esta ha sido una velada mucho más agitada de lo que esperaba, suspiró Kono, interrumpiendo antes de que la conversación se saliera de control. Izuku hizo una mueca. Lo siento, murmuró. Esto no fue tu culpa, Fosa, dijo el héroe, usando su nombre clave en lugar de cualquiera de la gran cantidad de alias que Izuku estaba adquiriendo. Fosa, ¿eh? Me gusta eso, intervino False Flag. En fin, dudo que Stein te persiguiera, Fosa. No creo que jamás haya atacado a un niño. Bueno, esto sugería que no tenía ni idea de la semana desaparecida de Izuku y que no había estado involucrada, pero podría estar mintiendo. Tendría que ser una mentirosa increíble para salir adelante en su trabajo. Estaba completamente convencido de que merecía morir, dijo Kono con naturalidad. ¿Para qué? ¿Para hacer tu maldito trabajo?, se burló False Flag. Quitar vidas en el cumplimiento de mi deber, respondió el mentor de Izuku. Es algo de lo que Fosa y yo aún no hemos hablado y probablemente tendremos que hablarlo cuando terminemos. Sí. Aquí tienes un consejo relacionado, Fosa, sea aprensiva. Asegúrate, cuando estés de incógnito, de que todos con los que trabajes sepan que eres aprensiva. Diles que no soportas ver sangre si son propensos a creerla. Además, lleva una pistola llena de cartuchos de fogueo y tranquilizantes de éxtasis por si te acorralan. ¿Qué demonios? La vida apesta, Fosa, le dijo False Flag con un tono alegre y cadencioso y una sonrisa sin complejos. Kono la fulminó con la mirada mientras hacía gestos de cállate.
Para la gente como nosotros, nuestro trabajo es intentar que la vida de la mayoría de la gente no sea tan mala como la nuestra. Es una profesión noble, que merece la pena, pero eso no la hace más fácil. Los de primera línea creen que a veces les tratan mal. Ja. Izuku se alegró mucho de no haber decidido hacer prácticas en False Flag. Daba miedo. En varios sentidos. Podría estar relacionada con Esuicheri, por lo tanto, posiblemente con el secuestro de Izuku, lo cual ya era bastante aterrador, incluso antes de considerar lo que tenía que decir. Puede que tuviera razón, pero eso no significaba que Izuku hubiera querido que este tipo de caída a la fría realidad fuera toda su experiencia de prácticas. Después de todo, solo era un estudiante de primer año. Los tres descansaron quizás otros 15 minutos. Ambos héroes hicieron varias llamadas mientras Izuku vigilaba nervioso, antes de que algo explotara en una enorme bola de fuego brillante al sur y una silueta de alas ocultara la luna. ¡Oh, Dios! ¿Y ahora qué? False Flag suspiró exasperada, volviendo inmediatamente a la forma de Wardog. Deberías quedarte con Kono, le dijo a Izuku. Cuídalo. Esto no entra en mi maldita descripción del trabajo, pero no puedo quedarme aquí sentada. Voy tras esa cosa alada, a ver si puedo ser de alguna utilidad o al menos averiguar qué es. El héroe encubierto se adentró en la noche a un ritmo vertiginoso. Su don le permitía copiar las habilidades de Wardog. No podía, ¿verdad? ¿O sí? ¿Cómo adquirió la habilidad de transformarse en Wardog? ¿Cuáles eran las reglas? Izuku quizá nunca lo supiera. Presentía que False Flag no sería muy comunicativo sobre la mecánica de su don. Izuku sacó 2 cuchillos, solo le quedaban 2 después de los acontecimientos de la noche hasta el momento, se paró de espaldas al banco de Kesahiri-man y observó el suelo y el cielo en busca de amenazas que se acercaban. Elegimos la noche equivocada para venir aquí, comentó Izuku. A veces es así, respondió Kono. Lo siento por eso y siento lo de Flag. Siempre es intensa. Sí. Me alegro de haber decidido hacer prácticas contigo en lugar de con ella, dijo Izuku. Y siento lo de Stein. Nunca. Ni siquiera pensé que pudiera reconocerme, pero dado que alguien de la Liga de Villanos conocía mi cara, supongo que debería haber. Kono negó con la cabeza. Tenemos que actuar con la información disponible, no con especulaciones, y todo parece obvio en retrospectiva. No había ninguna razón para que creyeras que Stein te reconocería. No había ninguna razón para esperar encontrarnos con el asesino de héroes. No había ninguna razón para que Stein estuviera en los boxes. ¿Por qué habría estado allí? No tiene sentido. Los siguió. Debió de seguirnos, pensó Kono. Debió de reconocerte, o quizás a mí, dado que parece que estoy en su lista negra, en la calle, y nos persiguió hasta las peleas en jaula. ¿Qué son? Tenía tantas preguntas. ¿Por cuál debería empezar? ¿De qué hablaba Falsa Bandera? ¿Llevar un arma cargada con tranquilizantes? Kono suspiró. No entiende cómo hablar con niños, o con niños que no crecieron en las Islas Rebeldes, en cualquier caso. ¿Seguro que quieres oír esto? Izuku asintió. No era ingenuo. Podía manejar la verdad y necesitaba saber estas cosas para decidir si podía con el trabajo encubierto o debía seguir el estilo de Aizawa de emboscadas depredadoras clandestinas. ¿Qué sentido tenían las prácticas si no era para aprender sobre la profesión de un verdadero profesional? ¿Quiénes realizan los tipos de encubrimiento más peligrosos? Y ocasionalmente soy uno de ellos. Pueden terminar involucrados con grupos que exigen una muestra de compromiso o lealtad. Una exigencia, por desgracia común, de individuos verdaderamente atroces es un asesinato. Como decía False Flag, uno debe hacer todo lo posible para evitar verse en una situación donde no haya otra alternativa viable que fingir que se lleva a cabo el asesinato exigido frente a testigos. Adoptar una identidad con aversión a la violencia y ofrecer una muestra alternativa de lealtad puede ser un elemento disuasorio eficaz, pero a menudo no es viable debido a la naturaleza del grupo en el que uno planea infiltrarse. Izuku lo había supuesto, aunque todavía resultaba desagradable pensarlo. Algunos héroes encubiertos llevan un arma cargada con balas tranquilizantes de éxtasis. Son casi como balas de fogueo, se disparan con la energía justa para penetrar la piel. La droga contenida en la munición se disuelve rápidamente en la sangre y, en un minuto, induce un estado de animación suspendida que solo un experto con un espectrómetro de masas puede distinguir de la muerte. ¡Oh! ¡Qué ingenioso! Había más cosas en llamas, ¿verdad? ¿Qué demonios estaba pasando en esta ciudad? Kono siguió hablando, sin dejar que el chasquido de una explosión lejana lo afectara. No es infalible, por supuesto. Es un último recurso.
Los antídotos tranquilizantes pueden fallar en ocasiones. Es extremadamente raro, pero puede ocurrir. En muy raras ocasiones, los villanos se dan cuenta de esta estratagema e insisten en proporcionar el arma utilizada, en cuyo caso se requiere una impresionante habilidad de prestidigitación. Algunos héroes encubiertos llevan un cuchillo impregnado con la droga, lo cual puede ser una artimaña más efectiva, aunque mucho más difícil de llevar a cabo sin matar accidentalmente al rehén. Desafortunadamente, los tranquilizantes de éxtasis se sintetizan a partir de la savia de árboles peculiares que solo crecen en un lugar, por lo que la droga no se puede producir en masa y es extremadamente rara y cara. La mayoría de los héroes encubiertos simplemente no pueden permitirse comprar más de un cargador al año. Nuestro trabajo no es precisamente lucrativo, ya que la mayoría dependemos del estipendio estándar disponible para todos los héroes que reportan a un agente autorizado por la HPSC. Izuku apenas tenía una idea vaga de cómo se compensaba a los héroes encubiertos por su trabajo. Tendría que preguntarle a Kono más sobre eso mañana. Si es que seguía vivo mañana. Tal como iba la noche, la supervivencia estaba en el aire. ¿Por qué de repente estaba tan tranquilo al respecto? Izuku se sentía como un péndulo oscilando rápidamente entre el pánico mortal y la tranquilidad absoluta. Movimiento. Algo brilló. A Izuku le tomó un tiempo vergonzosamente largo darse cuenta de que acababa de ver a Iida corriendo por una calle paralela. Es mi compañero de clase, dijo Izuku. ¿Dónde? Kono se giró, siguiendo la mirada de Izuku. El estudiante con armadura patinó hasta detenerse y luego se agachó en una calle lateral oscura. Tengo un mal presentimiento, dijo Izuku. ¿Qué demonios hace aquí? Con Stein rondando la ciudad. Stein, que había atacado Ingenium tan recientemente. ¡Ay, no! Por favor, no seas idiota, Iida. Nada bueno, dijo Kono, apretando los dientes mientras intentaba ponerse de pie. Se le dobló la pierna. Maldita sea. Esto está empeorando, no mejorando. ¿Crees que False Flag volverá? Preguntó Izuku esperanzado. Creo que probablemente ya no la veremos más esta noche. No esperaba que ninguno de los refuerzos que intentamos llamar llegara en la próxima hora, dado el desastre que se está produciendo en esa dirección. Señaló las columnas de llamas que brillaban amenazadoramente en la distancia. Izuku se sobresaltó ante el grito resonante de Iida. Dada la suerte que habían tenido esa noche, no tenía ninguna duda sobre la causa. Necesito ayudarlo, dijo Izuku, imaginando a su compañero a merced de un asesino sin esperanza de ayuda. Yo sé que no soy suficiente para detener a Stein, si es a quien encontró, y no dudaba de que era el asesino de héroes con quien Iida se había topado, pero yo no podría perdonarme si él y yo estuviéramos aquí y no lo intentáramos. Yo lo entiendo, dijo Kono, agarrando a Izuku por el hombro antes de que la pelirroja pudiera escapar. No puedo ayudarte, como sabes, y sería hipócrita e inútil intentar detenerte, pero si te precipitas sin un plan, no podrás ayudar a tu compañera y podrías sellar el destino de ambas. ¿Qué podía hacer? No le quedaban recursos, nada con qué trabajar. ¿Qué podía hacer? Sigue pensando que perro de guerra ronda las calles, dijo Izuku. Haré como si me persiguiera. Necesitarás ser un buen actor para lograrlo, pero probablemente sea tu mejor oportunidad. Ve. Yo veré si puedo seguirte. Kono tendría que arrastrarse 3 puntos tras Izuku con la pierna destrozada. La pelirroja cruzó un pequeño parque público, corriendo hacia la esquina donde había visto girar a Iida. Podría ser demasiado tarde ya. Probablemente no. A Stein le gustaba monologar. ¿Y si era demasiado tarde? ¿Y si? No tenía sentido especular ahora. Tenía que concentrarse. Tenía que tenía que creer que perro de guerra lo perseguía, que lo perseguía un hombre lobo feroz y berserker con garras que podían desgarrarle la carne de los huesos y hacerlo sangrar para siempre, con una mordida que le robaría todas sus facultades y lo reduciría a un dron sin mente, una marioneta, igual que su ladrón de cuerpos hacía tantos meses. Tenía que creer que su perseguidora era tan rápida, tan fuerte y tan despiadada que nadie podría siquiera oponerse a ella, que estaba condenado. Imaginó su aliento caliente pisándole los talones, esos ojos ardientes y esas fauces afiladas. Todo justo detrás de él. Corrió por la calle lateral, vio a Stein y corrió hacia el callejón apropiado, saltando sobre Iida, que yacía boca abajo en un charco de sangre. Por favor, no te mueras, Iida, por favor, no te mueras. Y le gritó a Stein: ayúdame. Ayúdame, ya viene. Dios mío, ayúdame. Con toda la histeria frenética que un niño mortalmente aterrorizado podría reunir.
saltó a un contenedor de basura, intentando saltar por una escalera de incendios que lo sacara del callejón. Aquí era donde todo podía salir fatalmente mal. Stein podría haberse dado cuenta de que False Flag se hacía pasar por Wardog y que el temido villano no estaba realmente en Osu. Izuku podría haber exagerado su papel o quizás lo hubiera subestimado. Stein podría decidir plantarse y luchar. Cualquier cosa podía salir mal y no había remedio. Este podría ser el fin. Pero no fue así. El asesino de héroes, de nuevo, se dio la vuelta y huyó. Mala suerte, Switchblade, dijo Stein mientras saltaba una valla y salía corriendo hacia la parte más ardiente de Osu. Izuku siguió pidiendo ayuda durante 5 segundos más, luego hizo su mejor intento por fingir un grito de agonía antes de quedarse en silencio. Ida, que claramente no estaba muerto, gracias a Dios, lo miró con los ojos como platos. Abrió la boca como si fuera a hablar y la peli verde se llevó un dedo a los labios y susurró: «No digas ni una palabra».